Y hoy se supone que va a hacer, no digo el epílogo, porque después vendrá la batalla del Senado, que si querés la anticipamos un poco, no va a ser sencilla. Pero bueno, hoy será el Massa Show. Ayer también, El Massapalooza, ¿no? Hoy está el Massapalooza, ¿no? Pero que incluye, mira, una novedad de ahora, no pido breaking news porque, bueno, es una exageración, pero una novedad de ahora. Acá escuchame una cosa, acá nos dedicamos a vender humo, no mira si no vamos a pedir un breaking news por cualquier cosa. Olvídate. Bueno, breaking news. Porque Massa fue el protagonista ayer de las idas y vueltas, que el proyecto, que la redacción, que el reperfilamiento del proyecto y demás. Hoy va a dar una conferencia de prensa al mediodía en Casa Rosada. Claro. Massa, exactamente. Sí, con la bandera argentina detrás, ¿no? Ya casi. Ya medio como que no, es un poco fuerte la imagen, pero bueno. Vamos a hacer un punto. Vamos a hacer un punto. Claro. A las 2 entonces habla Sergio Massa. Para todos los argentinos. Habla Sergio Massa para todos los argentinos. Eva, ¿qué es lo que se definió en la madrugada de hoy? El título de lo que se definió en la madrugada de hoy, Eva. Bueno, finalmente se acordó un artículo nuevo. El artículo 1 lo modificaron, quedó así el artículo 1, ¿sí? Bien. Apruébese el acuerdo apruébese, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. Bien. Esto es un solo artículo. Sí, los otros son 3. Antes sacaron el artículo donde estaban los detalles. El plan económico, Dani. Sacaron el artículo del plan económico, que es el artículo 2 que veníamos charlando. Bien, lo sacaron. ¿Eso fue una exigencia de...? La oposición. Específicamente de la oposición, sí. ¿Con el argumento de...? Con el argumento de que no querían votar el cómo se iba a llevar adelante el programa económico. Bien, infiero por lo que venías contando previamente antes, Eva, que es algo que no incomodaba mucho la quita de ese artículo a integrantes del Frente de Todos. Incomodaba esto a Martín Guzmán. Por eso. Sí. Pero, digo, no había muchos diputados del Frente de Todos disgustados con la idea de que el segundo artículo, con la especificación de lo que para muchos es un programa de ajuste, esté excluido del proyecto, digamos, porque de alguna manera van a decir, mira, yo aprobé el acuerdo con el fondo, pero no el programa económico. Exactamente. Bien, por diferentes razones, ¿no? Sí, lo único que llegamos a una instancia es que tuvo Martín Guzmán 2 años negociando un acuerdo para que finalmente ese acuerdo no lo vote el Congreso. Es así. O sea, porque el acuerdo, ahora... Martín Guzmán está en un momento de debilidad, ¿no? En el peor momento. Ayer hay que decir, ¿no? Hay ya un poco empieza las especulaciones. ¿Quién se va primero? ¿Sebastián Bataglia de Boca o Martín Guzmán del Ministerio de Economía? En el terreno de las especulaciones de personas de mucha exposición pública que están siendo cuestionadas. Por un lado, Martín Guzmán. Ustedes anticipan también que Martín Guzmán no está en el territorio nacional. No, está en Houston. Está en Houston, vos lo habían anticipado en el día de ayer. Me llamó la atención, comparto con ustedes, un momento de muchísima debilidad para el gobierno, ¿no? Claramente, ¿no? El gobierno está a merced del Fondo Monetario Internacional en términos económicos y a merced de la oposición, que le marca el tiempo político, en términos que tienen que ver con la negociación con el fondo. Hay una cosa que quiero compartir con ustedes, Eva, Adrián, les oyentes. Mario Raúl Negri, cordobés, el radical, integrante de Cambiemos, presidente del bloque, dice, tras muchísimo esfuerzo, Juntos por el Cambio logró convencer de que el default jamás podía ser una solución, que por ello es importante aprobar el financiamiento del Fondo Monetario, pero también sacar de la ley enviada por el gobierno cualquier aval a un programa económico. Somos oposición responsable, dice de sí mismo Mario Negri. Mirá el momento de debilidad, y me gustaría que ustedes sigan dando información, que la tienen mucha porque esto sigue por delante. El momento de debilidad del gobierno de Alberto Fernández
que la principal fuerza política responsable de modo directo del endeudamiento, que es el más importante de la historia argentina y probablemente el más importante de la historia contemporánea en el mundo, ya lo dijimos, ¿no? El más importante en términos nominales de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, desde que se formó hasta el 10 de marzo a las 9:10, ¿no? Hasta ahora nunca el Fondo Monetario dio tanto dinero junto y a la vez en tan poco tiempo como a Mauricio Macri y a la fuerza política de Mario Negri, que ahora sale a decir somos oposición responsable. O sea, imagínate el momento de debilidad que vos en algo le tenés que ir a pedir ayuda a ellos, casi dependés de ellos, como bien describió recién Eva. Y ahí estuvo Massa, ¿eh? Yo entiendo que ahora están todos, viste, enamorados con Massa, que Massa es, viste Andrés de Alessandro, viste, busca la falta, sí. Es vistoso para este tipo de cosas, para la cortita es vistoso. Yo no voy a olvidar y probablemente no coincida con los integrantes del programa, y habilito que cada uno dé a conocer su opinión. Si tienen ganas de comprarse la remera de Sergio Massa, pueden hacerlo. Massa fue el mismo que habilitó el endeudamiento con los buitres, fue el mismo que fue a Davos, y fue el mismo que le dio gobernabilidad a Macri y a María Eugenia Vidal. El mismo. También hay que decir que fue el mismo que aportó para la coalición de ganar el frente de todos a Macri. Pero dentro del dispositivo político del mega endeudamiento de la Argentina estuvo Massa. Y eso no se puede reescribir. Alguna vez me gustaría hablarlo con él. Eso no se puede reescribir. Y ahora está entre los que hay que pagar. Por eso yo creo que esto, ahora quiero conocer la opinión de ustedes también. Acá hay un gran, viste que todo el mundo dice las políticas de Estado, la Argentina política de Estado. Bueno, acá hay dos políticas de Estado que están muy claras, a los cuales, por eso Cristina cada vez es más importante y cada vez más disruptiva y cada vez más valiosa, en mi modo de ver las cosas. Porque es casi el único virus en la Matrix. ¿Y la Matrix qué es? Endeudar y pagar, endeudar y pagar. De que tengo 12 años de que participé en la primera marcha política en el año 82, que el problema de la deuda externa es el problema central de la Argentina. Y el único momento político que trató de invertir ese proceso, ese momento fue el kirchnerismo. Lo demás, pico. Lo demás, palabras al viento. Y creo que se inicia un ciclo muy difícil desde el punto de vista político. Y yo quiero rescatar, porque están todos diciendo Massa, lo cual está bien. Massa juntó los votos para un proyecto del Ejecutivo del gobierno que él pertenece. Pero no nos olvidemos que él era el que habilitó con sus votos, también bajo la idea de oposición responsable en aquel momento. ¿Te acordás que decían eso? Sí, somos una oposición responsable. De hecho, no sé si esa frase no la instalamos y no nos quedó instalada también en los medios en ese momento. Claro. Yo recuerdo eso, ¿eh? Recuerdo los buitres, recuerdo Davos, recuerdo que cuando se quiso llevar adelante una sesión para impedir el endeudamiento de Macri con el FMI, no se llegó el quórum, ¿eh? Ahora hay que recordar quiénes eran los que no se sentaron ese día, ¿no? Porque si no pareciera ser, como digo yo, es como hacer política Memento. ¿Viste la película Memento? Que era una persona que tenía problemas de memoria, entonces se anotaba, se tatuaba en el brazo las cosas que pasaban y entonces se olvidaba. Bueno, si vamos a hacer política, yo entiendo que no podés hacer política en el pasado, tenés que hacer política mirando hacia adelante. Importante política hacia dónde vas, no de dónde venís. Bueno, está bien, pero para saber a dónde vas, también tenés que saber de dónde venís. No, pero pará, una cosa, Dani, si de donde vos venís dejás terminales a las cuales respondés, entonces es importante saber de dónde venís también, de qué terminal provenís, porque no es lo mismo tener historia que tener terminal, son cosas distintas. Ahora, y dejaste afuera en el recorrido de los últimos años todo el tema Lofer, ¿no? ¿Sabés qué estaba pensando hoy a la mañana cuando vi esta noticia de que Massa iba a iniciar el Massapalooza en la Casa Rosada, que es una imagen fuerte, de hecho, la traje medio juguetona, pero es una imagen fuerte, sobre todo por la preponderancia que ha tenido Massa en esas 24, 48 horas. ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Cuántas veces escuchamos en estos 2 años lo de la correlación de fuerza, cuando nos explicaban que no se movía el andamiaje del Lofer porque no había votos suficientes para avanzar con una reformita judicial que apenas ampliaba la cantidad de juzgados federales? Entonces, resulta que vos podés modificar un proyecto en 6 horas
para cumplir con las necesidades del Fondo Monetario, pagar la deuda, endeudar 2 generaciones, 3 generaciones de argentinos para adelante. Eso se puede, ahí conseguir los votos, hacerse el esfuerzo que sea necesario. Para una reformita judicial absolutamente minúscula al lado de lo que necesita la Argentina, los votos no están, no se consiguen, es imposible, ¿qué querés? Es raro cómo funciona y cómo nos dejamos nosotros también embaucar algunas veces con algún relato, ¿no? Con el relato de la correlación de fuerza. Bueno, muchos no nos dejamos embaucar porque de entrada dijimos, che, ¿no será medio verso esto de la correlación de fuerza? Pero fíjate cómo queda claro cuando al poder real le interesa algo, los votos aparecen, ¿eh? Del oficialismo, de la oposición, de arriba, de abajo, de costado, los votos aparecen. Eva, de la jornada de ayer, ¿qué te llevas? ¿Qué imágenes? ¿Qué momentos? ¿Cómo va a ser la jornada de hoy? Bueno, sin duda, la imagen es la de Sergio Massa, sin duda. Hoy lo vamos a seguir viendo. Él tejió con Gerardo Morales, ¿no? Sí, con toda la oposición. Con toda la oposición. Pero lo de Gerardo Morales que decís es un dato y es clave, Dani, ¿eh? Son aliados en Jujuy, lo de ¿no? Gerardo Morales, claro, eso te iba a decir, es son clave. socios políticos en Jujuy, sí. Son aliados en Jujuy, ¿no? Sí, sí. Y también hay que marcar las 2 veces que se juntó con el presidente Alberto Fernández, también para... En el día de ayer. Sí. Se juntó al mediodía y después se volvió a juntar después de las 9 de la noche. Sí, 8:30, 9, sí. Muy bien. Bueno, esto se va a votar el día de hoy. A ver, lo que trasciende es que no solo que la oposición impuso sus condiciones, hay que decir, sí. la oposición impuso su condición. O sea, triunfo político de la oposición. Que además blanquea, porque entre otras cosas, la letra chica del acuerdo contemplaba, para mí es una declaración más nominal que otra cosa, la supuesta investigación de la deuda del macrismo, ¿no? Lo planteaba como continuar en términos judiciales eso, o sea, que era una demanda que tenía un sector de la oposición, ¿no? Esto y otra cuestión que trasciende, que lo vamos a poder verificar a partir de las 14 horas cuando esté la sesión de la sesión especial, es que además están queriendo que no haya muchos discursos altisonantes. O sea, para decir una manera, además el oficialismo depende de el poder de veto que tenga la oposición, que le aplicó a Máximo Kirchner por el presupuesto y a Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. No sea cosa que un diputado diga esta deuda del macrismo y los muchachos digan, era del macrismo, nos levantamos porque así es del macrismo. No descartemos eso. Para mí estamos en un momento, insisto, muy proscriptivo de la palabra política también. No sea cosa que además de que nos hagan pagar la deuda con el fondo y no investigarla y no cumpliendo el mandato electoral, en la jornada de hoy no haya nadie que esté remarcando esto, por ejemplo. Por eso me parece, estoy, por lo menos los diputados que yo siento que como ciudadano me deberían de representar a mí, espero que hoy hablen. Que hable Moró, a mí me gustaría que hable Máximo Kirchner. Creo que no va a hablar, no sé, lo que trasciende es que va a... ¿Qué información hay al respecto? Que votaría, se abstendría. Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Sí. Se va a abstener. Ahí, Eva, Dani, una consulta. Ayer me decía que el objetivo del gobierno son 200 votos. O sea, lograr 200 votos, que eso le daría... amplia mayoría, eso, es casi 2/3. Claro. Bueno, se me decía que el objetivo son los 200 votos. Para tener 200 votos, tenés que contar a muchos de la oposición, porque si vos restás los que se abstendrían, la cuenta que nosotros veníamos haciendo del oficialismo es que se abstendrían unos 20, 25, se abstendrían o votarían en contra. Bueno, votar en contra hasta ahora uno solo, Alderete, del oficialismo. Todo lo demás, voto no positivo sería, ¿no? No positivo no sabemos, porque lo que hizo ayer los diputados de Graboy diciendo voto que votarían en contra, ¿no? No, dijeron voto no positivo. Bueno, no vamos a votar a favor. Bueno, no van a votar a favor. Bueno, puede ser que sea una abstención, a eso voy. Podría ser una abstención o un voto negativo, por eso. Entonces, vos tenés ahí unos 20 votos más o menos, 21 votos, que estarían no positivos. Si les restás al total del bloque de Frente de Todos, estaría en cuánto, Eva, en unos 85 más o menos votos del oficialismo. Para llegar a 200 tenés que lograr que te vote casi toda la oposición. Sí, recordemos que se cerró ayer también, llegada a la noche, con el bloque de consenso federal, ¿no? Claro, que son otras 10
10 manos más o menos. Eso te suma 11 manos, Adri. Por eso. 11 manos. Sí, me parece que hay una que no está llegando hoy. No llega. Ah, Me da la sensación que hay uno del consenso que no. dijiste femenino, dijiste uno igual. ¿Quién? Hay una mano. Una mano. No, una mano que no está llegando. Pero tiene que ver con la interna cordobesa esa, ¿no? Me parece que se está cotizando ese brazo en Córdoba. Pero más allá pero serían 10, 11 votos, ¿sí? O sea que para llegar a 200, insisto, tenés que conseguir, por lo menos la mitad los tiene que poner la oposición. No, si no hago mal la cuenta, yo soy malo para la cuenta, pero si no hago mal la cuenta, la mitad los tiene que poner la oposición. Sí. Y esto que vos decís, Dani, es central, porque vas a estar todo el debate a expensas de que alguien se ofenda, se levante y haga un show que te deje sin quórum. Yo se lo escuché a personas que conocen mucho mejor el ámbito parlamentario que yo, y que están esperando un debate sin palabras altisonantes, o sea, descafeinado, que no sea cosa, porque No además menciona Macri, por ejemplo. la oposición, insisto sobre el ejemplo, Ujú. con Máximo Kirchner el tratamiento del presupuesto en diciembre del año pasado y con Alberto Fernández, ¿no? O sea, se va a debatir es la el primera vez que la de Macri oposición, no, sin pero eso es mencionar a Macri. importante, es la primera vez que la oposición, Sí. en una asamblea legislativa frente al presidente, en la presentación de las sesiones ordinarias, un sector de la oposición se levanta y se va. Sí. Ha ocurrido que a sectores de la oposición no iban directamente, dejaban las bancas vacías, pero Sí. eso de entrada. Ahora, vos decís que va a haber un debate sobre la deuda de Macri que no se mencione a Macri. Sería raro, ¿no? O sea, se va a tratar el pago del endeudamiento de Macri sin mencionar a Macri. Bueno, es un triunfo político y Extraordinario. cultural Es de un triunfo Macri, político. del macrismo extraordinario. Extraordinario. Va a terminar, yo no tengo la bola de cristal, pero va a terminar Pero el gobierno de se le va a Alberto decir a Macri, Fernández, se le va a va a terminar dar el la gobierno de Alberto plaqueta. Fernández. Además están legitimando la deuda de Macri. Lo que están ahora es Pero, la deuda de perdón, Macri. Como la cancha, ¿se le va a dar una plaqueta a Macri, algo, agradeciéndole los servicios prestados por la deuda, o es mucho ya? No des ideas. No des ideas. Vos te reís, pero lo que parece una ironía puede terminar siendo. ¿Te imaginas la No escena, sea- no? No sé, entra el Colo McAllister, entra Angelici, para darle color boquense, además, ¿no? Claro, una plaqueta a Macri por haber endeudado a la Argentina. Claro, ¿Algo más, bueno, Eva, para actualizar? A ver, Nos llegó un dato, Eva. Nos acaba de llegar un dato, casi al unísono. No, Están- de- A ver, yo. el dato, a ver, Breaking News. es de Márcico, así que... Muy generoso, bien, Eva, bien, Pero código, estamos acá cambiando figuritas mientras hablamos. ¿es Breaking News, categoría Breaking News? Sí, dale, vale. Acá vendemos uno, dedicamos a vender uno. Me siento un poco, me agarró un poco de vértigo cuando me puede ser Breaking News porque... Breaking News. Breaking News. Me gusta esta cortina. Breaking News. No habla Máximo Kirchner hoy en el recinto, Dani. No va a hablar Máximo Kirchner. No habla Máximo Kirchner hoy en el recinto. Y después Eva Moreira sonríe. Si eso fuese televisión, yo le diría al director que haga un plano corto de Eva Moreira. Pero está bien. Eva Moreira sonríe. Y le voy a preguntar a Eva Moreira, acá, a un vivo, Eva. ¿Tenés esa misma información? Yo creo que es cierto eso. Que no Bien, habrá. que es verosímil. O sea, sería verosímil que Máximo Kirchner no va a hablar en el día de hoy. Atención, no va a hablar. Lo que no están en condiciones ustedes de anticipar cuál sería el voto, me la juego yo. A ver, ¿no? a ver. Yo creo que Máximo Kirchner se va a abstener. Ujú. No va a votar en contra. De Patria Grande me cuentan otra cosa. De Patria Grande te cuentan Son 4 votos los de Patria Grande. 4 votos. Me cuentan que pueden estar divididos entre abstenciones y negativos. Y negativos. Exactamente. Los 4 votos de Patria Grande pueden estar divididos entre abstenciones y voto negativo. Pregunta. Yo lo que tengo es que Saracho y Taí Hackman votan negativo. Bien. Eso es lo que tengo yo. Fagioli se abstendría. Ujú. Eso es lo que tengo yo, pero puede No, cambiar. está bien, pero es parecido a lo que me dijeron recién. Está perfecto. Adri. Luego a la jornada de hoy, ¿cómo viene la agenda? Bueno, a las 14 horas arranca entonces la sesión.
Una jornada larga seguramente tendremos, muchos expositores, aunque bueno, tengamos algunos que no quieran hablar y que no se vayan a expresar en el recinto. ¿Imaginás un escenario, vos que anticipaste muchas de las cuestiones que fueron pasando, donde implícitamente la oposición le pide al oficialismo que no haya muchos discursos altisonantes, y lo que acaban de revelar ustedes, de que Máximo Kirchner no va a hacer uso de la palabra, como para no empiojar, entre comillas, la discusión y no caer en la trampa o el condicionamiento de la oposición para que no pase lo que pasó con el presupuesto y en la asamblea ordinaria? Sí, tal cual. Bien. Sí. Me parece que es una condición que viene pidiendo la oposición desde hace tiempo, te digo. O sea, Se no está dejando sin relato al kirchnerismo en el recinto. Esa es la intención de la oposición. Dejar sin relato a la oposición en el recinto. Me imagino que habrá alguien que tenga algún gesto de desobediencia frente a eso, porque habrá que... Hay un detalle que no deberíamos de soslayar. Los que están sentados ahí son los representantes del pueblo. O sea, ¿no? Los senadores son representantes de la provincia, los diputados son representantes del pueblo, ¿no? Se supone que hay un sector, entre los cuales, por ejemplo, estoy yo como ciudadano, que estoy en contra de este acuerdo con el fondo, ¿no? Claramente yo creo que se tendría que haber elegido otro camino, que me gustaría que haya algún diputado o alguna diputada que asuma esa representación y lo manifieste públicamente, porque para eso, entre otras cosas, sirve la política, ¿no? Asumir su carácter representativo, si no, lo que anticipa a Eva, ¿no? Un poco disciplinar al kirchnerismo. Ya lo vemos. Yo voy a decir algo, pero yo la percepción que yo tengo es que Cristina casi que está proscrita en la Argentina. Abre la boca y siempre genera algo negativo. Es más, genera algo negativo para la oposición, que no tolera su palabra, y para gran parte del oficialismo, que no tolera su palabra. Yo siempre digo, casi como la persona que cierra la grieta es Cristina. O sea, Macri y Alberto no toleran la voz de Cristina, para hacer una cosa más reducida. Y en este caso, ese disciplinamiento llegó también a Máximo. O sea, la palabra de Máximo, no se puede escuchar la palabra de Máximo porque lo que tiene para decir es tan disruptivo frente a lo que está pasando que el sistema no lo tolera, y el sistema está en condiciones de decirle a Máximo, la verdad, no puedo garantizar cómo votás, pero sí que te quedes callado, porque si habla Máximo y dice lo que piensa, que lee la carta, ponele, o lee algo parecido a la carta, la oposición extorsiona al gobierno diciendo me levanto y me voy. Y Máximo... Pasamos de la persecución penal a la cancelación, que es de esta era, ¿no? La cancelación. Pero acá estamos en un fenómeno que es novedoso, la cancelación parlamentaria. O sea, sí, la cancelación política. Vos no podés presentarte a elecciones, pero después no podés ejercer el mandato que surgen de esas elecciones, digamos. A ver, igual yo no victimizaría a nadie, Dani, acá, porque me parece que también tiene que ver con cómo te las arreglás con lo que tenés. Y lo que tenés son estas condiciones, y después tomás decisiones políticas. Vos tomás decisiones políticas en las condiciones que te toca gestionar. Yo vuelvo al ejemplo que te daba hace un ratito, Daniel. ¿Cuántas veces escuchamos lo de la correlación de fuerza? Si hoy en la oposición otorga la mitad de los votos para pagar la deuda al fondo del total de votos que se junten, y evidentemente el problema no es entonces la correlación de fuerza. El problema es que cuando hay algo que le interesa al poder real, porque fíjate que detrás de este proyecto se encolumnaron todos, el grupo de los 6, los empresarios, la CGT, todos. O sea, no hay nadie fuera de la estructura de poder real que no esté encolumnado detrás de este acuerdo con el fondo. Bueno, cuando todo el poder real se encolumna detrás de un objetivo, los votos están del oficialismo, de la oposición. Bueno, es un poco, digamos, lo que pone después en cuestión los términos de la representación democrática, que es un poco lo que vos estás diciendo, Dani. ¿Quién me representa a mí? Vos estabas diciendo eso, ¿no? Yo lo interpreté así. ¿Quién me representa a mí? Lo que yo quisiera que se diga en el Congreso. ¿Vos votaste gente para que te representen eso o no? Ahora, ¿quién llegó a... no es la oposición la que nos pone en este escenario. No, la oposición se aprovecha. Se aprovecha. Legítimamente. Sí, claro. Legalmente. Lo que hace la oposición es de libro, de manual. O sea, le dejan la pelota en el área chica para hacer un gol, y la oposición
hace un gol. Y está muy bien. Ayer lo dijo Sergio Massa a la noche al aire en C5N, cuando le preguntaban por la oposición, dijo, ellos están con un juego muy claro y nosotros tenemos que ver cómo hacemos con esto. Ellos se oponen a todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que ver cómo lo manejamos. Y no hay ningún tipo de herramienta coercitiva. El dato lo diste vos hace 3 días, Eva. El presidente pidiéndole gobernabilidad a Elisa Carrió, que es, podemos decir, para decir un modo elegante, para mí Elisa Carrió hace política, una mujer importante, es inteligente y conoce la Argentina. Juega a fondo y tiene un plan, y tiene una terminal, y tiene un proyecto. No coincido en nada, pero es una de las personas más disruptivas, menos confiables del sistema político argentino, ¿no? Y el presidente llamó a Carrió para pedirle ayuda. Para cerrar, Eva, entonces hoy va a ser sesión corta. ¿Te imaginas una sesión corta en el día de hoy? Empieza a las 14, pensás que va a ser maratónica, que se va a votar a la madrugada. Yo igual me imagino que va a llegar a la madrugada, ¿eh? A la madrugada, bien. Sí, todas las sesiones han sido así, van a querer hablar, por más que la oposición intente que el oficialismo no haga grandes discursos, me parece que igual se va a hacer largo. Perdón, Eva, y pregunto, ¿qué pasa si Fernando Iglesias, por ejemplo, por citar a uno que seguramente va a usar el momento de exposición para provocar, hace una provocación intolerable, digamos, de esas provocaciones que vos no podés dejar pasar? Porque es muy de hacer eso. ¿Se lo va a dejar pasar para no hacer olas, digamos, para evitar que se ofendan? Yo creo que se los va a dejar pasar. ¿Sí? No creo que el oficialismo, el albertismo, ¿no? Vamos a decir, el albertismo. Pero ¿qué pasa si Fernando el albertismo? Claro. No, yo digo porque perfectamente me lo imagino. Iglesias lo hizo en la comisión ahora, atacando a Cristina en términos personales, por ejemplo. Se lo deja pasar si ocurre eso. Se lo va a lamentablemente. Esperemos. Vemos claramente un gobierno a la retaguardia. Claramente. Cediendo ante el fondo, cediendo ante la oposición. Claramente. O sea, el que marca el sentido político. A mí lo que me parece absolutamente lisérgico es que la responsabilidad histórica, política, contemporánea de la oposición en el endeudamiento es indelegable. Y sin embargo ponen condiciones. Me hace acordar mucho esto a Semana Santa y Alfonsín con los militares, que después de haber tirado opositores en el Río de la Plata decían cómo los tenían que juzgar y cuál era la línea de corte. Ya sé que son cuestiones diferentes, pero me hace acordar mucho eso, que el gobierno se debilita tanto, el gobierno de Alfonsín, que después los militares le terminan imponiendo condiciones. Acá pasa algo, el gobierno de, mira, iba a decir de Macri, el gobierno de Alberto está tan debilitado que la oposición, que son los principales responsables. Por eso cuando yo leo acá Mario Negri diciendo oposición responsable, es para agarrarse los pelos. Tuvieron el endeudamiento más importante de la historia argentina en tiempo récord. Ni Martínez de Oz y Videla hicieron eso. Y ahora dice que son opositores responsables, cuando nos imponen el plan para devolver ese dinero. O sea, el nivel de debilidad del gobierno es ya muy, pero muy grande. Yo voy a estar muy atento a lo que ocurra en el día de hoy a partir de las 14 horas. Y ojalá que los diputados que deberían de representarme a mí y a muchos de los que estamos acá y a los oyentes, yo no hablo nunca en nombre de la gente pero hay mucha gente que piensa como nosotros, que estaría bueno que nos sentamos representados hoy, que pidan la palabra, pidan la pelota. Hoy es un día para pedir la pelota, porque lo que se va a definir hoy, yo voy a tener 64 años cuando termino de pagar la pelusa de Macri, 64, ¿no? Acá Rulo me dice más, no, pará, Rulo. Yo te... Hablemos con términos concretos. Si hay un aspecto que es indudable, es que es impagable en los términos de ese firma. Claramente está firmado para... Esperá, Rulo, que no tenemos el mic. Bueno, vamos a ordenarnos, Rulo, así conocemos tu opinión, que para nosotros es muy, pero muy valiosa.